La Constitución no es solo una norma jurídica, la de mayor jerarquía, que establece las reglas, valores y principios a los cuales tienen que ajustarse las leyes y la actuación de las autoridades. La Constitución también encarna dos cosas adicionales. Por un lado, representa la idea misma de control del poder, de la prevalencia de las reglas por encima de la voluntad de quien gobierna, que define a las democracias constitucionales modernas. Y por otro lado, simboliza también un pacto, el acuerdo político fundamental en el que se funda la sociedad y su gobierno. Vale la pena explicar brevemente cada uno de estos tres significados en un contexto en el que el gobierno pretende una de las operaciones de cambio constitucional más ambiciosas, disruptivas y regresivas de nuestra historia moderna, el así llamado Plan C. En primer lugar, la Constitución, en cuanto norma, sirve de punto de referencia para la validez de todas las normas y actos de autoridad que existen en un Estado. En efecto, el principio de supremacía constitucional supone que todas las normas jurídicas, ya sean leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones o sentencias, entre otros, y todos los actos que realizan las autoridades sin excepción, tienen que realizarse conforme a los procedimientos formales que establece la propia Constitución, pero también apegándose a los principios, postulados y contenidos que la misma determina. En caso de que ello no ocurra, esas normas o actos resultan inconstitucionales y pueden ser anulados y desaplicados por ser contrarios a los postulados de la Carta Fundamental. En segundo lugar, la Constitución es la expresión de los límites al poder que pretende y da sentido al constitucionalismo moderno. Lo anterior queda claro en uno de los documentos más importantes de la modernidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que establecía en su artículo 16 que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. En efecto, los derechos humanos y la división de poderes son los principales mecanismos de limitación del poder en el Estado. Los primeros, porque representan esferas de garantía de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas que no pueden ser acotadas ni lesionadas indebidamente por los gobiernos. Y la segunda, porque la idea misma de dividir al poder es para impedir su abuso y que cada una de las funciones del Estado vigile, controle y contrapese a las otras. En este sentido, la Constitución representa la superioridad del derecho sobre el poder, pues la voluntad y las decisiones que toman los gobernantes invariablemente tendrán que estar subordinadas al derecho, que actúa a la vez como fundamento y como límite de su ejercicio. La Constitución, desde este punto de vista, encarna el paradigma del Estado de Derecho. En tercer lugar, la Constitución también significa un pacto político, es decir, expresa las reglas y condiciones básicas en las que se funda la convivencia pacífica de una sociedad. Por eso, los cambios constitucionales requieren de amplios consensos y no solo de una mera mayoría, idealmente incluso de acuerdos unánimes o en todo caso muy extendidos e incluyentes. Por eso, cuando en 1996 se establecieron en la Constitución las reglas que le ponen límites a la representación de las mayorías en la Cámara de Diputados y que constituye un paso fundamental en nuestro proceso de democratización, se señaló sin medias tintas, con claridad, en la exposición de motivos correspondiente, que el propósito de esos cambios era que las modificaciones constitucionales fueran el resultado de un amplio consenso y no de la voluntad de una sola fuerza política. Porque la Constitución es y debe ser de todos, y no solo de una parte, así sea la mayoritaria de nuestra sociedad. La Constitución es y debe ser un punto de referencia colectivo en el cual se encuentran identificados todos los puntos de vista relevantes que existen en una sociedad plural y diversa como la nuestra. Es, en ese sentido, un paraguas que nos da cobertura e identidad a todas y todos. Por eso, pretender que la Constitución refleje solo los puntos de vista de una mayoría, así sea legítima democráticamente, significa asumir que el país es solo de unos y no la casa común que nos alberga y protege a todos sin importar nuestras diferencias, también estas válidas y legítimas. El Plan C que pretende el presidente López Obrador no solo es el símbolo de la imposición, del aquí mandamos nosotros y los demás se fastidian, sino que destruye el sentido de la Constitución como límites al poder y como acuerdo político. Por un lado,
busca la desaparición de todos los contrapesos institucionales al gobierno que se han construido durante nuestro proceso de democratización, al desaparecer a una serie de órganos autónomos que le resultan odiosos y molestos, así como también pretendiendo la captura política tanto del Poder Judicial como del INE mediante la elección popular por mayoría de sus jueces y consejeros. Por el otro, también reniega del consenso y apuesta por la imposición como lógica del cambio constitucional a partir de la construcción de mayorías artificiales en las cámaras del Congreso de la Unión. De hecho, esta es la expresión de un modo muy particular de concebir a la política por parte del López Obradorismo, centrada no en el diálogo y en la construcción de acuerdos, sino en el mero mayoriteo y en la imposición unilateral de sus planteamientos y propuestas. Y en el ocaso del sexenio, resulta relevante el que nunca durante su gobierno López Obrador se haya reunido siquiera con la oposición, lo que revela su desprecio por quien no coincide con sus puntos de vista y, además, también una fuerte impronta autoritaria. Reivindicar a la Constitución como el punto de encuentro común y demandar que los cambios que se le hagan resulten de una amplia e incluyente discusión pública, de una seria y objetiva ponderación de las consecuencias de dichos cambios y de la construcción de acuerdos y consensos colectivos, es un modo más de defender el carácter democrático e incluyente de nuestra vida política.